Hola, mi nombre es Viviana Sanabria. El tema que vamos a tratar es sobre las modificaciones, sobre las nuevas reglamentaciones que implica a las sociedades constituidas por acciones. Esto es parte del curso que venimos desarrollando con la licenciada Carmen Cantero. ¿Cuáles son las nuevas disposiciones para las sociedades? Las nuevas disposiciones que contempla la Ley 5895 del 2017, el Decreto 9043 del 2018, la Resolución de la Abogacía del Tesoro 5 del 2018. Establece que los sujetos obligados a cumplir con esta normativa son cualquier sociedad constituida por acciones, que pueden ser las sociedades anónimas, las AECAS, las comanditas por acciones y los accionistas. ¿Cuál es la finalidad que tiene esta ley? Es asegurar la existencia de información adecuada, precisa, oportuna sobre el beneficiario final y el control de las personas jurídicas operantes dentro de este sistema, la modificación del estatuto y el canje de las acciones. ¿Qué pasará después de vencido el plazo de 24 meses, que será el 10 de octubre del 2019, que se cuenta a partir de que entró en vigencia la ley 5895? Primero que nada son multas. También las sociedades por acciones que no hayan cumplido con esta ley no podrán operar en el sistema financiero. La Subsecretaría de Tributación procederá al bloqueo del RUC. Esta ley contempla que las modificaciones por el cambio de las acciones al portador a nominativas están completamente exentos de cualquier tributo. Y también aclaran la ley que son modificados los artículos 1050, 1069 y 1070 de la ley 1183 del 85 al Código Civil, modificado por la ley 388 del 94, y queda redactada de la siguiente manera. El artículo 1050, que las sociedades anónimas adquieren personalidad jurídica y comienzan su existencia a partir de su inscripción en el registro de personas jurídicas y asociaciones. Las definiciones que contempla la ley, vamos a leer, son los sujetos obligados, las sociedades constituidas por acciones dentro del territorio de la República del Paraguay, así como las sociedades extranjeras constituidas por acciones que transfieran su domicilio a la República del Paraguay, y los accionistas de estas sociedades. Modificación de estatuto define que es el mecanismo por el cual se adecua el texto de los estatutos a la modificación impuesta por ley. Y la definición de canje de acciones consiste en el procedimiento operativo de cambio de las acciones emitidas al portador por acciones nominativas. El concepto, definición del beneficiario final son las personas físicas que directa o indirectamente se enmarque por lo menos dentro de las siguientes situaciones. Uno, que posea como mínimo el 10% de la participación accionaria de la sociedad, que ejerce incluso a través de otros medios el control efectivo final sobre una sociedad y usa, disfruta o se beneficia de los activos que son propiedad de la sociedad, o que cuyo nombre beneficio se realiza una transacción de la sociedad. Entonces, el beneficiario final es una persona física que cumpla uno de esos requisitos. El procedimiento de cambio de estatutos, según la reglamentación, primero que nada está la inscripción de la modificación de los estatutos.
Las sociedades procederán a adecuar el texto de los estatutos y será materializada por acta del directorio. Deberá constar la cantidad de acciones suscriptas y las integradas. Dicha acta deberá elevarse a escritura pública e inscribirse en los registros correspondientes previo dictamen de la Abogacía del Tesoro del Ministerio de Hacienda. La sociedad deberá comunicar a la Abogacía del Tesoro la inscripción de la abogacía, de la escritura pública en conformidad al artículo anterior y presentar las documentaciones. Entonces, los pasos para el cambio del estatuto: el primer paso es el acta del directorio, que debe elevar a escritura pública. Paso 2, presentar a la Abogacía del Tesoro para el dictamen. Paso 3, inscribir en los registros correspondientes. Paso 4, comunicar a la Abogacía del Tesoro la inscripción de los estatutos en los registros públicos. Y paso 5, presentar las documentaciones. El plazo para realizar estos cambios, del cambio de acciones al portador a nominativas, vence el 10 de octubre del 2019. La aclaración, según la resolución de la Abogacía del Tesoro 5 del 2018, nos dice que no será necesario la presentación a la Abogacía del Tesoro el acta del directorio del directorio de conversión de acciones previa a su protocolización por escribano público. Entonces, nosotros ya presentamos a la Abogacía del Tesoro el acta protocolizado. ¿Cuál es el procedimiento para el canje de acciones? Una vez que cumplimos con el cambio de los estatutos, procedemos al canje de las acciones al portador o nominativas. Entonces, primer gran paso que debemos dar es el cambio de los estatutos y luego proceder al canje de las acciones. ¿En qué consiste este canje de acciones? El canje de las acciones al portador por acciones nominativas se realizará contra la presentación física de la acción al portador por parte del titular, quien retirará de la sociedad la acción nominativa correspondiente que refleje la cantidad, el valor de las acciones al portador entregadas a la sociedad. El titular de la acción debe indicar en qué fecha, en virtud del título, y quién ha adquirido la acción a ser canjeada. A efectos de acreditar el cumplimiento de los plazos establecidos en la Ley 5.895 y esta reglamentación. El tercer paso del acto del canje de las acciones es que la sociedad debe proceder a anular las acciones al portador recibidas y deben conservarlas y digitalizarlas por un plazo de 5 años contados a partir de la comunicación del canje correspondiente a la Abogacía del Tesoro. Este procedimiento tiene que quedar registrado en detalle del acta del directorio. La sociedad procederá dentro del plazo de 15 días en comunicar a la Abogacía del Tesoro. Entonces, los pasos para seguir el canje de las acciones vencen el 10 de octubre del 2019 y los pasos son: 1. La modificación de los estatutos, como ya vimos cuál es el procedimiento en las láminas anteriores. Paso 2. El socio debe presentar su acción al portador al directorio y retirar las acciones nominativas. Paso 3. Anular las acciones al portador y archivar y conservar por 5 años. Paso 4. Registrar el procedimiento por acta del directorio. Paso 5. Comunicar a la Abogacía del Tesoro.
Y con esta nueva reglamentación conocemos un nuevo término que es el beneficiario final. ¿Qué es lo que nos dice la reglamentación sobre el beneficiario final? Que se debe individualizar al beneficiario final. Las sociedades cuyo capital esté constituida por acciones, incluidas la comandita por acciones, deberán individualizar a los beneficiarios finales y mantener el registro actualizado que debe contener por lo menos estos datos: nombre, número de cédula, domicilio, profesión, motivo por la cual se constituye en beneficiario final. Se debe individualizar al beneficiario final, como ya dijimos, tiene que ser una persona física que posea por lo menos el 10% de la participación accionaria de la sociedad, que ejerza incluso a través de otros medios el control efectivo final de la sociedad, que use o disfrute y beneficie con los activos de la propiedad de la sociedad en cuyo nombre o beneficiario se realiza una transacción de la misma. Entonces vemos que es una persona física y si cumple uno de estos requisitos, entonces se constituye en beneficiario final y debemos individualizar con los datos que vimos en la lámina anterior. También establece la obligación de actualización de los datos. La sociedad constituida por acciones deben presentar a la Abogacía del Tesoro la copia del libro de registro de acciones actualizada y los demás datos que sean requeridos en un plazo que va a ser establecido por la reglamentación, por lo menos una vez al año. La transferencia de acciones, las comunicaciones, vemos que deberán comunicarse a la Abogacía del Tesoro por un plazo máximo de 5 días. Esta comunicación tiene que contener como mínimo el nombre del vendedor y comprador, número de cédula o del RUC, domicilio, número, valor nominal de las acciones y a quien constituye el beneficiario final. Las transferencias de las acciones que se cotizan en la comisión, que se cotizan en la Bolsa de Valores, los responsables de comunicar es la Comisión Nacional de Valores, que deben comunicar todas las transferencias de las acciones realizadas en las sociedades anónimas abiertas para la oferta pública. La Abogacía del Tesoro, el Ministerio de Hacienda, dentro del mismo plazo establecido en la ley, que son 5 días. ¿Cuáles son otras obligaciones para el cumplimiento de la transparencia del régimen de las sociedades? Con posterioridad a la vigencia del decreto, vemos que todas las sociedades que fueron constituidas, que se encuentran obligadas a la inscripción de la Abogacía del Tesoro, incluidas las sociedades en comandita por acciones, que fueron constituidas con posterioridad a la vigencia de este decreto, deben inscribirse ante dicha dependencia conforme a las disposiciones vigentes a más tardar de 30 días. También deben comunicar dentro de los 30 días la modificación, fusión, transformación o disolución dentro del mismo plazo, 30 días, acompañando la escritura pública y la constancia de inscripción en los registros públicos. Para las sociedades constituidas con anterioridad a la vigencia del decreto, el plazo es de 90 días, que se cuenta a partir de la vigencia del decreto. Vence el 31 de agosto del 2018. Las comunicaciones de las asambleas
deben realizarse dentro de los 15 días hábiles posteriores a la realización de la asamblea ordinaria y debe comunicarse a la Abogacía del Tesoro la realización de las mismas por expediente electrónico. El mismo plazo de 15 días hábiles se debe comunicar la realización de las asambleas extraordinarias. ¿Cuáles son las infracciones por no cumplir estas reglamentaciones? El canje de acciones fuera de plazo. Las sanciones son hasta 6 meses posteriores al plazo de los 24 meses, que sería el 10 de octubre del 2019, son 100 jornales mínimos. Hasta 12 meses posteriores al plazo, la multa es de 200 jornales mínimos. Posteriores a 18 meses, la multa es de 400 jornales mínimos, y a partir de 18 meses posterior al plazo de la ley, la multa es de 500 jornales mínimos. La comunicación fuera de plazo. Las sanciones, las sociedades que incumplan la obligación de comunicar el canje de las acciones dentro del plazo de los 15 días señalados en este decreto, serán sancionados con una multa de 100 jornales mínimos. La falta de conservación de las documentaciones tiene una multa de 400 jornales mínimos. Las comunicaciones fuera de plazo. La inscripción fuera de plazo de las sociedades con anterioridad a esta reglamentación, 100 jornales mínimos. La inscripción fuera de plazo de las sociedades con posterioridad a la vigencia de esta reglamentación, 100 jornales mínimos. La comunicación de asamblea fuera de plazo será sancionado con 100 jornales mínimos, y la comunicación de plazo de transferencia de acciones, 100 jornales mínimos. No comunicar la transferencia de acciones, 200 jornales mínimos. La actualización de datos fuera de plazo, 100 jornales mínimos. La sociedad que no suspenda los derechos económicos de los titulares de las acciones que no fueron canjeadas en el plazo establecido en la ley, 200 jornales mínimos. O sea que la sociedad no debe entregar la distribución de utilidades a aquellos accionistas que no cumplieron con esta reglamentación. Y si es que incumplen, tiene una multa de 200 jornales mínimos. El tratamiento de las multas, nos dice la reglamentación, que determinada de manera directa las multas señaladas en el artículo, el infractor deberá proceder al pago de las mismas en las bocas de cobranza indicadas por la autoridad. En caso de abonar la multa determinada en forma directa, sin hacer un sumario, sin hacer previo sumario, se beneficia con el 50% menos de la multa establecida. En caso de no aceptar la multa y solicitar la apertura del procedimiento sumarial, no podrá beneficiarse con esta disminución del 50%. Y lo que vemos en la Abogacía del Tesoro hizo algunas aclaraciones con respecto a estas normativas, con respecto a la ley y el decreto, con la resolución de la Abogacía del Tesoro 5 del 2018 sobre los trámites electrónicos. A partir del 1 de agosto del 2018, estos son los trámites que se realizarán en forma electrónica. Todos de acuerdo, todo en concordancia a los trámites que nos pide el decreto 9043 y la ley 5895 del 2017. Vamos a poder realizar los procesos de inscripción de modificación de los estatutos, comunicación de la inscripción de modificación del estatuto, canje de las acciones, comunicación de transferencia de las acciones.
todo a través de la página de la abogacía, previo la solicitud del PIN para poder hacer estos trámites electrónicos. Todas las solicitudes solicitudes de dictámenes de modificación de estatuto y inscripción de las modificaciones, canjes y transferencia de acciones, debemos llenar apropiadamente el formulario electrónico y adjuntar los siguientes documentos. Para la solicitud de dictamen y modificación de estatutos, debemos escanear la escritura pública, donde se transcribe el acta del directorio, donde conste como único tema el cambio de las acciones al portador a nominativas. La modificación de la inscripción en la Abogacía del Tesoro, los estatutos por conversión de acciones, debemos adjuntar escritura pública con constancia de inscripción en los registros públicos y comprobante de la publicación por 3 días consecutivos. El acta de directorio, la comunicación del canje de las acciones, se debe adjuntar el acta del directorio y esa acta debe contener por lo menos que se ha procedido a cumplir con la obligación de la inscripción de la modificación estatuaria y la comunicación a la abogacía estatutaria y la comunicación a la abogacía del tesoro. Los datos que permitan individualizar al titular de las acciones como nombre, número de cédula, RUC y domicilio. Esta acta también debe contener los datos sobre las acciones o títulos entregados como número, cantidad y valor de las mismas y el porcentaje de participación accionaria. Los datos que permiten acreditar el cumplimiento de la Ley 5.895, la fecha de adquisición a título, si fue a título oneroso o a título gratuito, y de quién se ha adquirido esta acción a ser canjeada. Y con la aclaración de que este requisito rige por la adquisición o transferencia que se haya realizado con posterioridad a esta ley. Seguimos con los requisitos, con los datos que debe contener el acta del directorio. También debe contener que se ha procedido a anular y archivar en forma física y digitalizar las acciones al portador, que se procedió a canjear al accionista la acción nominativa correspondiente de conformidad a los requisitos, y la fotocopia del libro del registro de acciones, que deberá realizar la comunicación dentro de los 15 días hábiles a partir de la fecha del canje. También debemos comunicar las transferencias de acciones, otro trámite electrónico que está disponible. Las comunicaciones de transferencia de acciones de la sociedad. El accionista debe comunicar por escrito a la sociedad dentro de los 5 días hábiles con respecto a la realización de esa transferencia. La fecha a contar puede ser el contrato de transferencia, la factura de la transferencia y también la comunicación de transferencia de las acciones de la sociedad a la abogacía. Entonces, la sociedad tiene tiempo de realizar la comunicación dentro de los 5 días hábiles contados a partir de la recepción de la comunicación. Las sociedades que se hayan constituido con anterioridad al decreto y que no fueran inscritos en la Abogacía del Tesoro deben presentar dentro de los 90 días la escritura pública, el comprobante de publicación y la constancia de inscripción, el RUC, dentro de los 90 días hábiles, que está venciendo el 31 de agosto del 2018. También deben inscribir toda modificación, fusión, transformación y disolución. El requisito B
no es obligatoria para aquellas constituidas con 5 o más años anteriores al año fiscal 2018. En síntesis, en resumen, todas las sociedades que están constituidas y que están registradas en el RUC, también el Registro Público de Comercio, deben inscribirse en la Abogacía del Tesoro siempre y cuando no lo hayan hecho antes. Deben inscribirse ante la Abogacía del Tesoro antes del vencimiento 31 de agosto del 2018. También deben comunicar las asambleas. Este trámite no es obligatorio para las sociedades que no hayan procedido a la comunicación de asambleas con 5 años o más anteriores al ejercicio fiscal 2018. Y también se aclara que la presentación de las comunicaciones correspondientes al periodo anteriores a la ley no serán sancionadas con multa. Entonces, ¿qué es lo que nos aclara? Que también tenemos que realizar el trámite de comunicación electrónica de todas las asambleas que fueron realizadas, y donde se aclara que las que no fueran comunicadas no tendrán multa. También nos aclara la resolución número 5 que aquellas que al 10 de octubre del 2019 concluyan el proceso de disolución y liquidación no están obligadas a realizar las modificaciones de los estatutos y el canje de las acciones. Pero aquellas que prevén que no van a terminar el trámite para esa fecha, deben hacer todas las comunicaciones establecidas por estas reglamentaciones. Aquí tienen nuestros números de teléfono y nuestros correos para cualquier consulta que tengan sobre estas reglamentaciones. Entonces, para resumir lo que hemos visto en todas estas láminas, vemos que los principales procedimientos establecidos que debemos realizar son la modificación de los estatutos, la inscripción de la modificación de los estatutos, el canje de las acciones, las transferencias de las acciones. Vemos cuáles son los pasos para la modificación de estatuto. En resumen, es una vez materializada el acta de directorio, se procede a elevar a escritura pública esa acta, se solicita el dictamen de la Abogacía del Tesoro y una vez aprobado se inscribe en el Registro Público de Comercio. Una vez que se registre los estatutos, se debe comunicar a la Abogacía del Tesoro y presentar todas las documentaciones. Con respecto al canje de acciones, el procedimiento es el siguiente. Primero que nada, cumplido la modificación de los estatutos, el titular debe, primero que nada, presentar su acción al portador y retirar las acciones nominativas. Paso 2, la sociedad debe anular las acciones al portador y archivar y conservar por un plazo de 5 años. Paso 3, debe registrar este procedimiento en acta de directorio con todos los requisitos que vimos en las láminas anteriores. Y paso 4, debe comunicar a la Abogacía del Tesoro que cumplió con todos los pasos establecidos. El tiempo límite para comunicar la modificación de estatutos, el canje de acciones, es de 24 meses, pero a partir de la vigencia de la Ley 5.895, que vence el 10 de octubre del 2019.
Luego también la reglamentación, como ya habíamos visto, establece que debemos comunicar la transferencia de las acciones. Primer paso que se debe realizar es, el accionista debe comunicar a la sociedad que hizo la transferencia a la sociedad por un plazo de 5 días hábiles contados a partir de realizada la transacción. Luego la sociedad debe comunicar a la Abogacía del Tesoro con un plazo máximo de 5 días hábiles contados a partir de la recepción de la comunicación. Y así como vimos, este es un breve resumen